Cordial saludo, mi nombre es Lady Zapata Ocasión. Estoy cursando el primer semestre en Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y para esta materia en concreto, llamada Derecho Constitucional Colombiano 1, voy a tocar a fondo lo que es el proceso constituyente de 1991 y cómo este impacta en ciertos parámetros, como lo es el impacto social, el impacto político, el impacto cultural, el impacto jurídico, entre otros puntos que vamos a mencionar acerca del proceso constituyente. El proceso constituyente de 1991 en Colombia fue el resultado de una profunda crisis política, social y económica que había marcado al país durante décadas. La violencia prolongada por parte de la guerrilla, narcotráfico y conflictos internos debilitó las instituciones y erosionó la confianza pública en el sistema político existente. Esta crisis se agravó con la corrupción endémica y la incapacidad de los partidos tradicionales para abordar eficazmente los problemas del país. El movimiento de la séptima papeleta, que en elecciones de 1990 promovió la inclusión de una papeleta adicional que demandaba a una asamblea constituyente, jugó un papel muy crucial e importante en este proceso constituyente. Su éxito reflejó el deseo popular de reformas profundas y fue determinante para la convocatoria de una asamblea constituyente de 1991. Esta asamblea, respaldada por un entorno de apoyo internacional y un compromiso político renovado, permitió la redacción de una nueva constitución que abordó de manera integral las diferencias del sistema anterior. El sistema anterior, cabe mencionar que era la Constitución Política de 1886. El recién electo presidente César Gaviria Trujillo, al asumir el cargo, se comprometió a apoyar este movimiento y liderar la reforma constitucional mediante el decreto 1926 de 1990. Las elecciones para elegir a los 70 miembros de la Asamblea se llevaron a cabo con la participación de diversos actores de sociedad, garantizando una representación amplia y plural, entre los cuales estaban los partidos tradicionales, así como otros sectores carentes de mayor representación política, como los indígenas y voceros de movimientos armados recién desmovilizados, distribuidos de la siguiente manera: 23 voceros de las listas liberales, 20 voceros de las listas de conservadoras, 19 voceros de la lista única del M19, 2 voceros indígenas, 2 voceros cristianos y 2 voceros de la Unión Patriótica. Además de 2 voceros del movimiento social y estudiantil, 2 voceros del EPL y con voz pero sin voto, 2 voceros exguerrilleros del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Quintín Lame, respectivamente. Esta congregación de voces creó un nuevo norte para el país, representando la Carta Magna, la cual fue una hoja de ruta para pensar en Colombia como un proyecto de país distinto, célebre y respetuoso de su propia diversidad. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia tenía varios objetivos claves que buscaban abordar las deficiencias del sistema político, social y económico del país. Esos objetivos eran fundamentales para la redacción de una nueva constitución, los cuales acá menciono 3 de ellos, como es la reforma del sistema político, que era su objetivo principal, que se caracteriza por actualizar y reformar el sistema político para hacerlo más representativo y eficiente. Esto incluía la creación de mecanismos para fortalecer la participación ciudadana, mejorar la separación de poderes, los cuales esta separación de poderes consiste en la rama judicial, la rama ejecutiva y en la legislativa, y garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Como segundo objetivo tenemos garantizar los derechos humanos, los cuales la Asamblea buscaba consolidar y expandir los derechos humanos y fundamentales en la Constitución. Esto implicaba asegurar el respeto y la protección de los derechos individuales y colectivos, incluyendo los derechos a la igualdad, la libertad y la participación política, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Esos derechos fundamentales los podemos encontrar en la Constitución Política en el título 2, respectivamente en el capítulo 1, que son los derechos fundamentales tanto a nivel individual como a nivel colectivo, los económicos, sociales y culturales, que los encontramos en el capítulo 2, y los colectivos, que los encontramos en el capítulo 3. Por último, uno de los objetivos que menciono es el promover la justicia social, ya que este objetivo marcaba la promoción de la justicia social y económica. Esto incluía el establecimiento de políticas para la redistribución de recursos, la inclusión social de grupos históricamente marginados y la promoción de equidad en el acceso a los servicios públicos, comunicación y salud. Ahora, tocando un punto, el impacto que ha tenido a nivel
nacional, de la sociedad, económico, jurídico. Cabe mencionar que al impacto político que tuvo este proceso constituyente, este fue fundamental para la consolidación de la democracia en Colombia, debido a que la nueva constitución, promulgada el 4 de julio de 1991, introdujo reformas claves que fortalecieron el sistema político y promoción de una mayor participación ciudadana. La creación de la Corte Constitucional permitió un control riguroso sobre las constituciones de las leyes, sobre la constitucionalidad de las leyes, asegurando que el marco legal se mantuviera alineado con los principios democráticos y los derechos humanos. Además, la Constitución estableció mecanismos de participación como consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana, empoderando a los ciudadanos para influir directamente en el proceso legislativo y en la toma de decisiones políticas. Ahora, al impacto jurídico. Desde una perspectiva jurídica, la Constitución de 1991 representó una renovación profunda del ordenamiento legal de Colombia. La inclusión de una Carta Magna más moderna y amplia garantizó la protección y la promoción de los derechos fundamentales, ampliando significativamente el catálogo de derechos individuales y colectivos. La reforma estableció un marco sólido para la protección de los derechos humanos, la igualdad ante la ley y la justicia social. La introducción de la figura de control constitucional le permitió a la Corte Constitucional revisar la validez de las leyes y actos gubernamentales, asegurando que se respetaran los principios constitucionales y los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, tenemos el impacto económico. El impacto económico del proceso constituyente se manifestó en la creación de un marco legal que favoreció la estabilidad y la confianza en el sistema económico. La Constitución de 1991 sentó las bases para la apertura económica y la integración en la economía global, facilitando reformas que promovieron a la inversión extranjera y la modernización del mercado. Además, la Constitución estableció principios para la justicia social y la redistribución de la equidad de recursos, influyendo en la formulación de políticas económicas que buscaban reducir las desigualdades y mejorar el acceso a los servicios públicos. Ahora, impacto social. El proceso constituyente de 1991 influyó en un impacto social profundo al establecer un marco para la inclusión y la equidad. La Constitución incorporó mecanismos para proteger los derechos de grupos históricamente marginados, como pueblos indígenas, afrocolombianos y mujeres. Eso permitió una mayor representación y participación de estos grupos en la vida política y social del país. Además, la Constitución promovió la creación de políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar social, incluyendo el acceso a la educación y la salud como derecho fundamental, lo que tuvo efectos positivos en la calidad de vida de las personas. Además de que a partir de esta Constitución también se reconocieron los derechos de la comunidad LGBTIQ, de los cuales la Constitución de 1886 no mencionaba. Impacto ambiental. En el ámbito ambiental, la Constitución de 1991 introdujo el derecho fundamental a tener un ambiente sano como un principio para el bienestar de todas las personas. Esto reflejó un reconocimiento de la importancia de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad para el desarrollo del país. La inclusión de este derecho sentó las bases para la promulgación de leyes y políticas ambientales que buscan equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales. Este enfoque contribuyó a una mayor conciencia y regulación en torno a temas ambientales, promoviendo prácticas más sostenibles y responsables. Por último, tenemos el impacto cultural. El impacto cultural del proceso constituyente fue significativo al reconocer y valorar la diversidad cultural del país. La Constitución promovió de cierta manera el respeto y la protección de las lenguas y culturas de los distintos grupos étnicos y culturales en Colombia. Ese reconocimiento formal contribuyó a la preservación y promoción de las tradiciones y patrimonio cultural del pueblo indígena y afrocolombiano, fortaleciendo la identidad cultural del país y fomentando una mayor inclusión y respeto por la diversidad. Muchas gracias.